Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta sección vamos a ver más sobre los acentos. Vamos a ver las palabras diacríticas. Y palabras diacríticas son palabras que solamente con el acento tienen otro significado. Sí, son dos. Hoy en particular vamos a revisar las palabras monosílabas diacríticas. Entonces, monosílabas, una sola sílaba solamente. Entonces, por ejemplo, entre las palabras de y de, sí, con acento y sin acento, vamos a escribir un poquito aquí. Entonces tenemos de y de con acento. ¿Sí? Bien, entonces, ¿a qué se refiere eso? De se refiere, es una preposición, pero se refiere al posesivo, por ejemplo, libro. El libro de Juan, ¿sí? Y con el acento se refiere al verbo dar, ¿sí? En este caso, el imperativo, ¿sí? Entonces puede ser, ¿qué tal si yo les digo de una donación a la iglesia, ¿sí? Por decir algo, por dar un ejemplo. Entonces, noten, con el acento, ¿verdad? Se refiere al verbo dar. Sí, es imperativo, sí, es decir, como un tipo de mandato sutil, ¿sí? De una donación. ¿Qué tal él sin acento y él con un acento? Bien, él es el artículo, sí, el que no tiene acento el artículo, por ejemplo, el libro de María. ¿Sí? Artículo, pero si nos referimos al pronombre, va a necesitar un acento, ¿sí? Al pronombre personal. Por ejemplo, em, Juan va a la tienda, ¿verdad? Y enseguida tengo él, vamos a colocar así, él va por la mañana. Va por la mañana, ¿sí? Entonces el pronombre personal sería él con la tilde o el acento. ¿Qué tal si sin acento y sí con su acento? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre sí y sí? Sin el acento sería lo que ustedes conocen en inglés if, y con el acento en inglés sería la respuesta afirmativa a algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo iba a ir a la tienda, bien, mejor si no está lloviendo, si no está lloviendo, voy a la tienda. Y ahí está, ¿verdad? Uso el sí, sin acento. Pero ¿qué tal si es una afirmación? ¿Qué tal si yo digo sí? Sí, voy a la tienda ahorita o en este momento. Entonces, en la afirmación necesitamos su acento. ¿Qué tal C y C? C sin acento y C con el acento. Bien, entonces el C es el reflexivo, ¿sí? Por ejemplo, Juan se baña o se ducha, se afeita, ¿sí? Se levanta muy temprano, es el pronombre reflexivo y no lleva acento. Mientras que C con su acento se refiere al verbo saber, ¿sí? Bien, entonces un ejemplo para C sería, vamos a mover esta batallita. ¿Qué tal? Yo sé
que ustedes son estudiantes. ¿Sí? Entonces, con su acento, ¿qué tal T y T? T y T con acento. Bien, T se refiere al pronombre personal para la segunda persona, o sea, tú. Té con el acento se refiere a la bebida, al té, ¿sí? Vamos a ver, para la primera, te estaba esperando para ir a la fiesta, ¿sí? Entonces, sin acento, pero el té, ¿qué tal si yo les pregunto, em, ¿quieres, ¿quieres té o café? ¿Sí? Entonces, si es bebida, tiene que tener acento. Bien, y tenemos más, por ejemplo, mi y mi. ¿Qué tal? Mi sin acento y mi con el acento. Mi sin el acento se refiere al posesivo. Sí, por ejemplo, ese regalo o mi regalo, más bien, mi regalo. Pero si yo digo, ese regalo es para mí, sí, entonces la expresión de mí, para mí, siempre va a llevar su acento. ¿Sí? Vamos a ver, mi regalo, ¿sí? Pero ese regalo, regalo es para mí, ¿sí? Y su acento, ¿sí? Siempre, siempre la expresión para mí va a necesitar su acento ahí. ¿Qué tal, por ejemplo, tú y tú? Vamos a hacer esta pantalla un poquito más grande. No sé si me deje moverla, así. No. Bien, o quizás quitarla. Vamos a ver. Vamos a quitar esta y vamos a colocar otra. Bien, dijimos que tú y tú con acento, ¿verdad? Tú y tú. Bien, entonces tú es el posesivo, tu auto, tu casa, ¿sí? Tu auto es nuevo, por ejemplo, pero si necesito el acento, se refiere al pronombre personal, ¿sí? Por ejemplo, eh, tú tienes un auto nuevo, ¿sí? Entonces a la persona un acento ahí. ¿Qué tal más y más? Más sin acento y más con acento. ¿Cuál es la diferencia? Bien, con el acento se refiere a cantidad, cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, necesito más dinero. ¿Sí? Sin el acento se refiere a el equivalente de pero. ¿Qué tal si yo digo, quería ir a la tienda, más estaba lloviendo? Entonces ese más sin el acento pueden reemplazarlo por pero y está bien. Pero lo usamos más comúnmente cuando estamos hablando, ¿verdad? Pero cuando escribimos es más académico, más formal usar más, sin el acento, ¿sí? Muy bien, entonces, en su tarea, en su práctica, van a tener aquí esta actividad, práctica número 9, y dice, escriba el acento donde se necesite. Sí, entonces, vamos a ver, número 1, necesito que el consulado de Guatemala me dé información sobre las visas. Noten que están ya aquí ya las palabras, ¿verdad?
resaltadas, más oscuras, para que ustedes decidan si necesita acento o no. En algunas que están resaltadas no necesitan acentos. Sí, es solamente para, la actividad es para verificar si ustedes saben colocar bien los acentos. Y entonces les voy a ayudar con algunas de aquí. Y dice, necesito que el consulado de Guatemala me dé información sobre las visas. Y entonces la que indica del verbo dar es de. Sí, la otra de no necesita acento. Número 2, debes hablar con él porque es el nuevo presidente del grupo. Sí, entonces tenemos entre el pronombre y el artículo. Sí, entonces debes hablar con él. Sí, ese es el que lleva el acento porque es el nuevo presidente. Esa no lleva acento. Número 3, no sé si creerles a los políticos que insisten si habrá cambios respecto a la inmigración. Bien, entonces tenemos no sé del verbo saber. Si creerles, el sí es el if, ¿verdad? Los políticos que insisten sí. Y aquí la afirmación, por lo tanto, su acento. Tu madre y mi madre se llevan muy bien. Ahora toman un té juntas. Entonces, tu madre es posesivo, mi madre, ¿sí? Entonces solamente té. El número 5, ese regalo es para ti o para mí. ¿Sí? Aquí, mi necesita su acento. 6, ¿te gusta el té? ¿Sí? Entonces recuerden, es la bebida, necesita su acento. Si te gusta el té, te doy un poco. Sé que te va a calmar la sed más que un refresco. Número 7, ¿conoces tú a la que te pidió tus notas de la clase? Entonces, ¿conoces tú? Pronombre sí lleva acento a la que te pidió tu nota y hasta ahí. ¿Sí? Bien, entonces de esa manera, para su práctica, identificar cuáles de esas palabras diacríticas necesitan su acento. Bien, si tienen cualquier pregunta, pueden comunicarse conmigo, sí, para ayudar.